¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quien les habla, Ana Elisa Medina, les da la bienvenida a todos los hacedores culturales. A nivel federal estamos conectándonos y, ¿por qué no, a nivel internacional? Nuestra colaboradora Claudia Puibó nos manda saludos. Bueno, está descansando en este momento, no puede estar aquí compartiendo con nosotros, pero bueno, estamos nosotros, Elvira Duarte, otra colaboradora. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por venir, Elvira. Y nuestros invitados especiales, Liliana Ayami, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar aquí. Gracias por venir. Y Adrián Darío Alberto Arévalo. Alberto te bautizaron. Bueno, bienvenidos. Y bueno, yo quiero leer una pequeña biografía de Adrián, pero antes agradecer a Elvira por esa invitación que tuvimos ayer en el Club Progreso. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a vos y bueno, fue una linda tarde para compartir entre colegas, escritores y escucharnos unos a otros y compartir nuestras creaciones y después de partir obviamente una linda merienda. Sí, la verdad que muy interesante. Recién lo crucé a Daniel y le digo, ¿tenés algo de lo que hablaste? Porque fue muy interesante. Bueno, como todo lo que se habla siempre. Quedó grabado, yo lo filmé. A literatura y exilio. Y me dice, no tengo nada, pero me dice, cuando quieras voy, porque no lo tengo acá. Claro, bueno, sí, lo tiene mentalmente. Ayer, así que buen indicio de que va caminando bien. Claro. Bueno, sí, la mayoría de las cosas la tenemos aquí dentro, como decimos. A veces transcribimos en el papel algunas cosas nomás y después nosotros, cuando nos desplayamos, nos consultan, le vamos sumando más, digamos. Bueno, yo quería compartir con la audiencia, antes de un tema musical que tenemos previsto, que eligió Claudia Puibó, quiero decirles esa breve biografía de Adrián Darío Arévalo, que es un autor y poeta argentino nombrado embajador de la palabra por la Fundación César Ejido Serrano y el Museo de la Palabra de España en 2014, 2016, 2018. Participó en los libros Un libro por la paz en España del 2021 y 22 y en más de 25 antologías, entre ellas Malvinas 40 años, 2022, junto a excombatientes. Desde el 2021 participa en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, presentando y leyendo sus obras. Recibió la medalla Borges 2023 Cuento y 2024 Ensayo, otorgada por Sades Mercedes, y ahora me entero que este fin de semana recibió otra medalla de Borges 2025. Después nos vas a contar sobre eso. Bueno, y es cofundador del grupo Expresión Literaria Argentina y entrevistador de la revista internacional Red de Arte, sede Argentina, y la revista internacional Red Áureo, ícono de las Bellas Artes 2025, desde donde difunde la voz de otros creadores. Es autor de 7 libros y participó en más de 30 antologías nacionales e internacionales junto a diversos escritores y poetas. Son sus libros ¿Dónde estás, Tomás? Un cuento fantástico y otros. Libro de cuentos infantiles, edición 2022. Pinceladas de palabras, libros de cuentos, relatos, microficción y poesías, edición 2022. Conversación con escritores, narrativa 2022, autor destacado 2022, por la editorial Duncan. Allí lo conocí yo. Yo escribo, dijo, en un libro de autoayuda para escritores 2023. El humor en tiempos de Zoom, libros de cuentos humorísticos 2023. Corazones rotos, poemario 2023. 7 pinceladas de palabra 2, libros de cuentos, relatos, microficción y poesía 2024. Bueno, las redes sociales de Adrián Darío Arévalo en Facebook es Adrián Darío Arévalo, en Instagram @Adrián Darío 34, en YouTube Adrián Darío Arévalo. Después podrán contactarse con el autor, obviamente, y hablaremos, pero antes de seguir, ¿vos querés decir la biografía de Liliana o lo hará después? Sí, no, como quiera. Pienso que sería bueno dar la biografía de ella, hacemos el tema musical y después entrevistamos. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Liliana Ayami, sí, nació en Buenos Aires en abril y es de Tauro. Fundamental, porque lo intuye. Sí, es licenciada en Química, descendiente de sefaradíes, asistió a talleres literarios,
publicó 9 libros de cuentos y una novela. Recibió varios premios, el primer premio municipal por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la categoría novela inédita con su novela El verbo justo. Segundo premio municipal segundo premio municipal de categoría cuento édito, con La vuelta del deseo. Así es. Participó en el certamen internacional de literatura Sor Juana Inés de la Cruz, publicado en México. Cuando el sol empieza a caer. No, el libro que ganó en México no es Cuando el sol empieza a caer, pero no importa, ahora ya no... Las cosas de fondo. Ese sacó el premio en el certamen Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, claro, ahí sabes que se ve que hubo una... No hay problema. Sor Juana Inés de la Cruz, publicado en México, Cuando el sol empieza a caer, otro tema, otro de tus libros. Claro. De tus cuentos. Y un buen momento. Y además me gustaron todos los títulos, Liliana. Mucha afinidad. Bueno, hace unos días también publicó Daniel Gijena. Daniel Gijena publicó un comentario sobre un impulso encendido. No sobre ese, pero sí sobre Cuando el sol empieza a caer y sobre los que están solos. Sobre los que están solos, ese no lo tenía. Sí. Bueno, son mis 2 últimos libros, Los que están solos y Cuando el sol empieza a caer, y que tuvieron bastante repercusión, y Daniel Gijena, que es un encanto, me hizo unas devoluciones preciosas. Sí. Además he leído varios comentarios, pero ahora, bueno, te presentamos y después de Kovadlov, sí, que ya es un maestro y tiene su escuela de todo. Y hizo muy buenos comentarios de tu obra, también eso me indujo mucho a que quisiéramos tenerte acá, ¿no es cierto? Me encanta estar. Bueno, si el señor operador nos acompaña... Bienvenido, gracias por estar ahí detrás de la pecera. Vamos a escuchar Con las alas del alma de Julia Senko. Gracias. También hay poetas que están enviando saludos, como Lidia Carrizo, que está escuchando, amiga de Adrián, y Laura Carrizo, allá en La Rioja, que se está recuperando también de una nana. Y vamos con esas alas que se desplegan hace 10 años, o sea, casi una década que estás publicando, Darío, o más. Más, desde el 2003. Muy bien. Sí, desde 2003. 2 décadas. Empecé a publicar mis libros en 2021, 2022, pero escribo hace mucho tiempo. Qué bien. ¿Desde pequeño, adulto, joven? No, de pequeño no. Había escrito una carta de amor una vez. ¡Ay, qué lindo! Y dije... Me parece que está buena. Que está bueno. Y ahí me di cuenta que algo había acá. Ah, bien. Bueno, dime los primeros pasos de ese métier de escritura. Mirá, en el año 2003 me anoté en un taller de escritura que en las escuelas nocturnas dan en muchas partes de Capital Federal. José María Brindisi era el profesor, que bueno, ha estado acá también, creo que en la radio. Sí. Él es periodista de Clarín, de La Nación, y bueno, daba el taller literario. Éramos como 30, y del día de la finalización del curso, que se hace entre todos los colegios, un evento, ¿no? De las distintas áreas culturales que se manejan. Había que leer, y todos los que se habían anotado para leer se bajaron porque tenían miedo. Entonces fui el único que leyó un poema que fue premiado después. Era una prosa poética. Qué bueno, empezaste bien, Natural. un premio. Y bueno, ahí me interioricé un poco más, seguí escribiendo, nunca paré. Estudié teatro con Norman Brisky, estudié teatro en el San Martín, en el Teatro San Martín. Bueno, con los años se dio que fui a presentar mis libros al Teatro San Martín también. Y bueno, ahí es cuando empiezo. Después sigo escribiendo, pero ya no hago talleres literarios.
en un momento se me acaba la tinta, como quien dice, y... Las musas fueron. Sí, la inspiración se había ido, porque para mí la inspiración existe. Suele, sí. Y ahí me anoté en un taller literario otra vez, con Fernando Alonso. Estuve 2 años con él haciendo guión y taller literario. Perfecto. Bueno, hice muchos guiones, estudié cine también con Raúl Perrone, en el cual también guionaba, actuaba y demás. Después hice como 40 cortometrajes con él. Multifacético. Y seguí. Sí. ¿Y pintás también o haces críticas? No. Comentarios sobre la plástica. Las artistas plásticas son mi mujer, Paula Sainz, Ay, qué y lindo, mi hija, hermoso. Mayra Candela Qué lindo, Arévalo. hermoso. Esta tapa del libro la hizo mi mujer, que es una... no sé bien cómo se llama, pero es en grabado, ¿no? Bien, sí. Y se hizo el libro. Qué bueno. Así que la familia toda artista. Todos artistas, sí. Mi papá era músico también. ¿La mami? Mamá, artista yo en la me cocina. entero de grande de que era poeta. Ay, yo escribí un cuento sobre ella, ficcionado, ¿no? Porque como que yo era bebé, iba con ella en el carrito y ella me llevaba por todas las librerías de la Avenida Corrientes. Ajá. Y ahí lo interesante es que conoce a Pablo Neruda en una librería en esa ficción. En esa ficción sí. Conoce a Pablo Neruda, que él había venido exiliado a Buenos Aires y dormía tras el telón rojo que ocultaba los libros. Me hace recordar, no sé por qué, una librería muy especial por acá cerca. Hay en un anfiteatro, sí. Hay muchas, sí, pero una Jenny, especial. el Ateneo. Sí. Me gustaría. Sí. Y no sé si se hacen eventos ahí. Y sí, muy esporádicamente, pero muy seleccionado está el tema. Pero sí, sería bueno hacer esa recreación poética. Podríamos hacerlo. Lo haremos, todo pedirlo. Se puede, con las alas del viento, como decía, y las almas ahí. Bien, contanos específicamente sobre este último libro. Sí. ¿Sí? Corazones Rotos. Corazones Rotos es el poemario. Yo siempre escribí poesía, pero muy, como decía, a escondidas, ¿no? El escritor por ahí no es tan abierto a mostrar sus sentimientos, entonces escribe mucho la ficción. Yo escribo de todo, ¿no? Pero tardé 20 años en sacar este libro, que se llama Corazones Rotos, Poemas del Alma. Sí. Y son vivencias que podemos tener muchos de nosotros. Claro. Puedo leer algunos si quieren. Sí, cortito. por supuesto. Este se llama Lazos. Dice: extiende sus brazos como un puente, uniendo fronteras lejanas. La inmadurez se desvanece entre nubes olvidadas por el tiempo. El cielo se abre, recreando un pesebre celestial, donde lo efímero y lo eterno se entrelazan en un sublime eclipse de sueños. La ausencia florece entre la angustiosa levedad del ser, imponiéndose en el oasis de la libertad, como un faro que guía hacia la cálida luz del renacer. Muy lindo. ¿Y algo sobre el tema de Malvinas? ¿Qué escribiste? ¿Poesía o narrativa? Escribí un microrrelato y un cuento, que fueron los dos publicados junto a los ex veteranos por la editorial Insomnes de Sade Ituzaingó. Fue una convocatoria que era exclusivamente para los veteranos, ¿no? Yo había participado ya en 2 antologías de esa editorial, que habían elegido mis cuentos. Papá vive en Ituzaingó y mis padres son de Ituzaingó, entonces de ahí viene el parentesco, ¿no? Con ellos. Y la convocatoria era escribir sobre los 150 años que se cumplían del pueblo de Ituzaingó, ¿no? Que está acá en Buenos Aires. Claro. Creo que todos lo conocen. Sí. Fueron las 2 antologías declaradas de interés general por la gobernación, y ahí surge también entre medio hacer este libro de Malvinas.
cuando yo me entero, les pregunto, porque yo tenía escrito sobre la guerra, y me dice, mira, lo vamos a pensar porque hay otra escritora que también nos preguntó y puede ser. Bueno, después me llamaron y me dijeron que sí. Uh-huh. Y bueno, ahí se armó un libro mucho más grande en el cual estos son homenajes, claro. Y ellos exponen sus vivencias, ¿no? Lo que pasaron. ¿Les puedo leer? Sí, justamente te iba a decir eso. ¿En qué año más o menos te motivó, aparte del... ¿Dónde estabas posicionado vos en 1982, por ejemplo, cuando ocurrió ese hecho? Y estábamos todavía en la época del proceso, que yo lo viví como ¿Cuántos un años niño. Tenías? ¿Vos eras yo tenía niño? Ahí, en las Malvinas tenía 14. Tengo muchas vivencias en cuanto a eso, bueno, que ahora no vienen al caso, ¿no? Pero yo lo vivía como niño cuando iba caminando a mi colegio, a la escuela primaria, o cuando mi papá me iba a llevar a la mañana, al mediodía yo venía a comer a mi casa, que eran 3 cuadras, y pasábamos siempre por una esquina que a mí me atraía mucho esa esquina, no sé por qué, pero un día en especial que papá me lleva a la escuela, veo que estaban tapiadas todas las puertas y ventanas con maderas. Y bueno, lo que había pasado era que decían que había terroristas y los habían fusilado, y se había armado algo y muy feo. Eso me quedó grabado, yo escribí sobre eso también. Pero en este caso particular yo tenía 14 años, 13, 14 años, y yo se veía la televisión en ese momento, sobre todo lo que estaba sucediendo, y ahí yo escribo este cuento mucho después, y escribo La trinchera, que es el que voy a leer ahora. Muy bien. La trinchera. El coronel manda a buscar a Tiburcio en una noche lluviosa, con truenos y relámpagos. Tiburcio se mueve como nadie entre las ruinas e intenta llegar al otro lado de la trinchera, pero es imposible ante la balacera de las metralletas. En la ceguera de la noche ajetreada solo se escuchan gritos, desgarradores gritos. El olor es nauseabundo. Hace días que los cuerpos están en estado de putrefacción. La guerra todavía continúa y el deceso es casi inmediato. Solo queda salvarse como uno pueda. El bombardeo es incesante. Las bombas caen por todos los costados posibles. La más cercana estalla y hace un aluvión de escombros mezclados con tierra y metales. El recluta se apega a la trinchera junto a sus compañeros muertos, a los que usa de escudo. El coronel a los gritos manda a pedir que se ejecute la operación Trotamundos y pide al cabo que reacondicione la radio que hace 2 días ha dejado de funcionar. El enemigo está enfrente, observando, pero sin dejar de gatillar. No puede ni siquiera moverse, ya que lo tienen rodeado, y solamente atina a estar al resguardo. No hay lugar donde esconderse, únicamente simular la muerte, cubriéndose con algún cadáver mutilado. Mientras las ratas tiran del otro lado de la pierna de un recluta que ha fallecido hace 3 días. Él trata de quitárselas de encima. En ese mismo momento, el periódico del domingo titula Euforia por la recuperación de las Malvinas. Impactante. Sí. Realmente fue un disparador general para los hacedores culturales en toda esta movida. Y hablando de la guerra, ¿qué pensás de la paz? Bueno, yo participé en 2 libros por la paz, y sigo escribiendo. Ahora estoy en la revista Ril Auro, que es de España, en la cual este número sale semestral, y en este número, como ahora viene el 23 de septiembre, es la fecha mundial de la palabra, ¿no? Y creo que el 23 de noviembre es la fecha mundial de la paz. Me habían convocado, yo me anoté en un concurso de la Fundación Ejido Serrano,
en el cual arrancó en el primer concurso con 37.000 participantes de todo el mundo. Se fueron sumando más, ahora creo que hay 80.000. En el segundo fueron 45.000. Y por lo que yo escribí, los microcuentos que yo envié, me invitaron a que escriba para esa fecha. Yo envío mis textos y ahí fue cuando me nombra el embajador de la palabra, que yo no sabía qué era. Me mandaron una carta diciéndome que como embajador de la palabra escriba para esa fecha. Y en el tercer año que me nombran embajador me mandan el título de España. Y bueno, y seguí escribiendo y sigo teniendo contacto con ellos. Yo no llegué a ser finalista, pero llegué a estar ahí, entre los 10 seleccionados, sí, por eso me llamaron. Y hoy es el día de la solidaridad del actor también, así que felicitaciones a los que son actores, a los que hacemos teatro. Me incluyo porque de vez en cuando hice también alguna vez. Documentales también están grabados por ahí. Y ¿qué pensás de ser solidario? La solidaridad es fundamental, o sea, si no, no seríamos personas. O sea, no concibo la vida sin ser solidario. Los que me conocen saben que hago mucho por la cultura. Ayudo a muchos escritores, nos ayudamos mutuamente, no es que compartimos y nos damos una mano cada vez que podemos. Y justamente en ese libro Conversación con escritores, sí. ¿Cuáles son las premisas generales que...? Conversación con escritores sale de un taller literario de Eugenio López, que él había hecho una consigna, ¿no? Sobre varios escritores. Eran consignas muy disparatadas, muchas, y yo elegí una en especial que se llama Parque Lezama. O sea, era una tarde en Parque Lezama con Ernesto Sábato. ¿Qué tal? Entonces yo me metí en la piel, yo investigo mucho cuando hago mis textos en referencia a otros autores, ¿no? Pero trato de agarrar, más que sus vivencias o su obra, en su biografía, investigo qué es lo que les pasó, ¿no? Por dentro. Para que escribieran lo que escribieron. Claro, porque todos tenemos nuestros momentos flacos, ¿no? Y ellos también, lo sabemos. Por ejemplo, Onetti murió en una cama y escribí en la cama con Onetti. Y él dice que lo hacía por pereza y porque en la cama se podía hacer todo. Pero en realidad tenía una profunda depresión. Sí. Y bueno, Conversación con escritores sale a partir de ese Parque Lezama, en el cual yo voy en colectivo escribiendo una de mis obras. Y cuando llego alguien me interrumpe, me siento en un banco de plaza y siento que digo, justo ahora se quiere hablar este señor. Y yo no lo miraba, me pregunta, ¿qué está escribiendo? Bueno, entonces entablo una charla con él y ahí lo reconozco. Y bueno, hay un diálogo bastante filosófico. Con el otro escritor. Sí. Y hablando de escritores, hoy el natalicio de Julio Cortázar. Sí. Así que, ¿has leído a Cortázar? Sí, tengo toda su obra. Rayuela, Cronopio. Sí, todo. tengo. Y acá tengo muchos textos. El día que conocí a Julio Cortázar, también es ficción. Claro. Yo no viajé a Francia, no estuve en esa época, claro. pero imaginé cómo sería estar en una taberna con él y que él te tire el humo en la cara. Wow. Con el habano, ¿no? Claro. Porque estuvo en Cuba también. Sí, estuvo por varios Julio lados. estuvo en Cuba. Era muy interesante eso para mí, porque el fumador no le importa el otro. No, realmente es así. Yo fui fumadora, dejé en el 2011, pero es verdad, uno no capta, no registra que el otro no fuma y le tiras el humo en la cara sin querer. Por suerte ahora, bueno, hay lugares donde se puede fumar, otros que no. Y eso a mí me ayudó muchísimo también para dejar de fumar. Dejé en el 2011. ¿Dejaste del todo? Sí. Fumaba habano, pipa, cigarrillo, todo. Yo dejé hace 6 años. Sí. También.
Y bueno, lo interesante de acá es que entra un marino, ¿no? Un marinero que había anclado en el puerto y dice que le robaron el ancla. Y dice, Cortázar le dice que no puede ser eso, que es imposible que le roben un ancla de un barco de tales dimensiones. Y él le dice, ¿cómo puede usted juzgarme a mí si usted no es marinero? ¿Qué sabe usted? Y el hombre estaba alcoholizado. Claro. Entonces, medio que lo increpa a Cortázar, y Cortázar solo atina a defenderse con su bolígrafo. Claro. Y bueno, y ahí es la parte del nudo, y después el desenlace del cuento. Hay que esperar, bueno, hay que leerlo. Hay que leerlo, sí. Bueno, vamos a darle paso a la entrevista con Liliana, después interactuaremos, ¿no? Claro. Liliana Ayami. Liliana Ayami, sí. Bueno, contanos a ver el... Bueno, al revés de lo que le pasa a él de ser tan multifacético, yo siempre escribí narrativa, pero les cuento un poco, bien. Siempre, y lo único. Pero yo vengo, como vos dijiste, de una familia sefaradí, donde la voz del padre era la que se hacía escuchar, y las mujeres estábamos un poco silenciadas. Y cuando yo tuve que elegir la carrera, sin saber muy bien por qué, me iba bien en matemáticas, me iba bien en química, pero yo no sabía escucharme, no sabía bien cuál era mi deseo. Hice la carrera de química, como soy muy aplicada la terminé, y después me encontré con una enorme insatisfacción. Y ya una vez que tuve hijos, esa insatisfacción me llevó a las puertas de un taller literario, pero de absoluta casualidad. Yo a veces pienso que esas cosas, no sé, llamémosle destino, intuición, no sé. Y empecé, era un taller en ese momento de Ricardo Mariño, y yo empecé a escribir a borbotones, pero mal. No estaba para nada educada. No, pero bien. No, viste, como dice Truman Capote en Música para Camaleones, al principio fue muy divertido, lo difícil fue pasar a escribir bien después. Bien, claro. Y di con un maestro extraordinario, y aquí entra Santiago Kovadlov, que bueno, él vio en mí, antes que yo misma, algo que se podía moldear. Y allí empezamos a trabajar, y en ese tachar y volver a empezar, en la búsqueda del adjetivo justo, en tratar de darle color al personaje, en esos matices, yo fui a mi encuentro. Pude tener la identidad que no tenía, porque yo creo que yo estaba absolutamente silenciada y no podía manifestarme. Entonces, lo más maravilloso para mí, yo en ese momento ni pensaba en escribir libros, ni pensaba en los premios, ni pensaba en el reconocimiento, pero lo más maravilloso para mí fue el camino, y con lo que me fui encontrando. Fue el logro, ¿no?, de poder encontrar esa identidad. Y creo que esa mujer que había sido fue en gran parte material de mi escritura, en gran parte, porque yo escribo mucho sobre el universo femenino, sobre sus vínculos, sobre sus vulnerabilidades, sus frustraciones, la soledad que atrapa y no se puede soslayar, la falta de complicidad con los espejos, que la verdad que el paso del tiempo vuelve una verdadera amenaza, y el paso del tiempo incluso, cuando el sol empieza a caer, ya verán que es un título que tiene que ver con eso. Y fue maravilloso el trayecto, y hasta dónde me trajo, o hasta dónde pude ir después conociendo, soy nacida en taller, y la verdad es que, bueno, con un hombre muy exigente, que hoy valoro muchísimo esa exigencia, porque me permitió trabajar de verdad la palabra. Qué bueno que hayas encontrado ese cauce, ¿no? Como para... Fue maravilloso. A mí me salvó la vida. Yo creo que eso, justamente la literatura cura, es sanadora, es arte. Absolutamente. Además, has podido
encontrar no solo a través de la palabra tu propia identidad, porque antes como que estabas tapada por el mismo hecho de ser mujer y de pertenecer. Bueno, las mujeres en todas las épocas estuvieron tapadas. Y fue así. Pero en esa cultura tapada. más... ¡Qué suerte! Y yo no le echo la culpa a nadie. Más todavía, pero claro, la química te encierra. Y encontraste una salida, pero... Sí, pero fue a través de un gran sufrimiento. Esto que lo cuento en 5 minutos, Ajá. Yo tardé... No, se transformó, porque va transformándose sí, uno. Yo tardé 10 años haciendo un taller y sin publicar nada. Pero yo creo que, bueno, me estaba formando realmente no me molestó. Fue como estabas decantando. Sí. Claro, y yo creo que, bueno, la literatura para mí... es un absoluto refugio. Yo digo que a mí me salva de lo cotidiano, de la realidad, es donde yo puedo esconderme, y sin embargo los temas que toco son absolutamente cotidianos, los dolores del alma, o el mundo que nos rodea, pero bueno, de ahí es como que me escapo. Ahora, nunca escribí poesía, sí, a lo mejor, cuando era muy jovencita y algún muchacho le habré escrito. Claro, dirigido, personalizado, un poema personalizado. Sí, pero nunca, y siempre narrativa, y así me enfoqué en eso. Claro, además los personajes que haces son describir a la mujer y el entorno, porque al hablar del amor, de la envidia, del dolor, de la traición... Así no es único de la mujer, lo que pasa es que vos lo enfocás desde el punto de vista, enfocás a la mujer en esas instancias, digamos. Donde están las mujeres, están los hombres, maridos, amantes, padres, hermanos, familia. Y está todo un mundo. Yo creo que hago un recorte de la realidad. Y en ese recorte yo me gustaría que los demás se vean reflejados, ¿no? Que les abra la puerta hacia una realidad un poco más amplia. Es que justamente con la mirada ahí, digamos, chiquita, ves el mundo general. Es como un calidoscopio. Absolutamente. Yo parto muchas veces del autorreferencial, pero después se va a cualquier lado. La ficción hace lo suyo. Y además el humor también, porque en esas cosas profundas parece que el humor está totalmente ajeno, y no, uno pones una cuota de humor que uno... se despierta su parte interior. Además los personajes se sienten identificados, el lector, se siente identificado con los personajes. Eso es fundamental, porque ya no está siendo el que vos creaste, sino el que yo estoy sacando de mí misma. No, son historias muy mínimas las que yo cuento, y creo que hay una identificación muy próxima, que el lector se siente identificado. Y además, esto... que vos decías del humor, que fue apareciendo en mi literatura con el tiempo. Yo al principio creo que no había tanto, y después por suerte encontré esa posibilidad de poder, como decía Mark Sloanin, la risa visible y la lágrima invisible. Totalmente. Claro, y poder, ese humor un poco patético que me da a mí la posibilidad de poder, tratar ciertas cuestiones más a cara descubierta, ¿no? Qué bueno que lo puedas hacer, y nos podrás leer algún párrafo. ¿Algo? Bueno, primero, sí, por supuesto. Acá hay una mujer que está viviendo la pandemia, una mujer ya de 65 años, justo cuando nos hacían meternos adentro de la casa. Ah, sí, usted está para jubilarse. Claro, que no nos dejaban salir a la calle, y ella era un poco cabeza suelta, pero vivía con su marido, y esta situación de la pandemia la hizo replantearse un montón de cuestiones personales. Va recorriendo un poco su vida y sus frustraciones. Ajá. Este es un cuento bastante largo, pero les voy a leer un fragmentito. Dale. 6-5 no es igual que 5-6. Los números tantean su lugar en el aire y se acomodan sobre una según cómo los lleva. ¿No es acaso una cuestión de apariencia? Eso pensaba hasta hace poco, cuando todos, sin excepción, creían que cómodamente venía transitando la franja de los 50. Nunca mentí mi edad. Simplemente me dejaba ver y, en fin, era un deleite sorprenderlos. Una década menos, pero si pareces una década menos. El 5 empujaba el 6 hacia el olvido,
vos nunca vas a envejecer, Diana. Le hacía gambetas, lo pateaba a fuerza de tesón, ayudado por ese asunto de las dietas, del yoga, de la gimnasia o de alguna que otra prótesis o gracias a la ciencia. ¿Quién iba a pensar que un bicho amenazaría al mundo dejándolo así, absolutamente detenido? Como una montaña rusa que se frena de golpe. Unos quedan jadeando arriba, los de abajo patalean, con la intención de hacer pie sobre el asfalto. La incertidumbre, el miedo los aplasta. No saben si la rueda seguirá su curso. Se estancó. No hay forma de que arranque. Y mientras los que están allí esperan que se ponga de nuevo en movimiento, el sol, la lluvia, el granizo cae sobre ellos y los va desdibujando. A la intemperie quedamos expuestos, desnuditos. Esa década que llevaba de ventaja de pronto me parece una idea absurda. El 6 arremete por unos cuantos cuerpos, toma la delantera, se antepone al 5. Tengamos en cuenta además que el 6 junto al 5 forman un número explosivo. Señoras y señores, mis queridos viejitos, de ahí para adelante guárdense en sus casas, pidan asistencias, no asomen la nariz y si lo hacen tomen 1000 precauciones porque si el bicho los agarra los devasta. Y no olviden, ese bicho astuto ni por un segundo se deja engañar por la apariencia. Qué bueno. Qué lindo. Qué bueno. Muy bueno. Ese libro, ¿por qué al atardecer? Bueno, cuando el sol empieza a caer, en realidad son 5 historias, 5 mujeres que en el momento en que los resplandores de la juventud se van debilitando, intentan tomar las riendas de su vida para no precipitarse hacia un oscuro desenlace. Algo las mueve, algo las conmueve y pueden en ese momento tardío de la vida, pero siempre hay tiempo. Despierta. Claro. Sí, se despiertan. Que bueno, vos sabés que en el atardecer, a nivel místico, justamente es para reverdecer, justamente. Sí, No sé si lo asociaste o que inconscientemente. no, fue inconscientemente, Ajá. pero yo creo que siempre hay esta posibilidad, ¿no? Uh-huh. Esta lucha. Uh-huh. Bueno, de estas mujeres que son historias de amor, de desamor, de traiciones, de desencantos, pero hay algo, ¿no? A mí me gusta mucho esa posibilidad del ser de poder reacomodarse a las situaciones de este renacer que vos decís. Claro, transformarse, sí, un momento de transformación. Sí. Pero también hay quienes se transforman sobre las bases ya que han tenido. Sobre las mismas bases hacen una transformación que de pronto no es tan positiva. Sí, pero bueno, porque lo difícil para transformarse es cambiar las bases, no cambiar la superficie, ¿no es cierto? Claro. De las cosas, porque la superficie de las cosas se cambian y enseguida desaparecen, pero la profundidad es lo que llama. Y las mujeres normalmente somos seres más profundos porque hay que lidiar con, bueno, yo no soy madre, pero vos sos abuela, madre, ella también, la bisabuela. Madre, mira, y bisabuela, sí. Va. Claudia, la señora que está con nosotros acá colaborando también, acaba de ser también 2 es bisabuelas en el grupo. Así que hay 2 bisabuelas en el pero grupo. yo digo eso, yo no soy ni madre ni abuela, pero implica un crecimiento, porque acompañan, ¿no es cierto? Están enseñando y acompañando a los hijos y creciendo en conjunto, digamos. Las familias bien concebidas normalmente han ido creciendo en conjunto. Sí, el padre, la madre, los hijos, los nietos. Los nietos son maravillosos. Y los nietos son preciosos porque no los tenés todo el día. No, por suerte. Está en Bariloche, está para el asombro. Tengo una nieta en el sur, viste que me ¿en qué decían parte? que está en Bariloche viviendo. Mi hija se fue a vivir al sur hace 4 años y ahí armó su familia. Ay, qué lindo. Bueno, y por suerte los otros 3 están acá, pero la verdad es que para mí haber sido abuela es un privilegio que Qué lindo. no me imaginaba en ese rol. Claro, yo tan tampoco. feliz. A mí me hicieron abuela a los 45 Vos años. muy joven para tener un Y bisnieto. era para mí terrible porque era muy joven, yo me sentía muy joven. Claro, que eras muy joven y para ser bisabuela muy joven. Bueno, sí. Qué maravilla. Bueno, y mi mamá
fue madre, la última hija fui yo, con 15 años de diferencia de mi hermana, de una troupe que llegó primero, en mayo, y abuela en octubre. Claro. Así que tengo un sobrino de mi edad. Eso como van conformadas las familias, ¿no? Claro. Como... Bueno, claro. Pero también era otra época y ves a la madre en la casa. Yo creo que por eso no tuve hijo. Para mí la madre tiene que estar ahí cuidando, porque es lo que uno vivió. Y tenés otro libro. Sí. No, yo acá sí. Te traje un buen momento tenés. No es mío ese título. No es mío, Elvira. No sé. Yo tengo, 10 un impulso encendido. No lo traje, un impulso escondido, porque es de hace muchísimo tiempo. Yo traje los 2 últimos. Lástima, tengo por ahí, creo, El Verbo Justo, que es la novela que obtuvo el primer premio municipal. Bueno, pero Los que están solos, es un libro que también... ¿Y qué te inspiró el título, Los que están solos? Porque son 11 historias. ¿Son gente grande, adulta, mayor, o jóvenes, o cualquiera que esté solo? Hay un poco de todo, pero yo creo que yo voy escribiendo un poco según las circunstancias que me van surgiendo y que me van golpeando a mí. Entonces, en general, es gente aquí más grande. Por ahí al principio en mis libros encontrabas un poco de gente más joven, pero acá hay de todo. Pero hay gente que se ve arrojada a una soledad muy absoluta, estén o no estén acompañados. Claro. Yo cuando voy escribiendo cuentos, un libro de cuentos. ¿Esos libros de cuentos? Son todos. Tengo una sola novela que me encantó escribir porque tenía más tiempo entre las manos un tema. Pero cuando voy escribiendo cuentos, yo nunca tengo algo en carpeta o archivado. Claro. Pero esos cuentos, yo no voy pensando si se enlazan uno con otro. Y después, mágicamente... Se van tienen que ver. Encastrando. Que ver, porque es esa época que algo me está es obsesionando. Como un rompecabezas. Sí. Es una urdimbre emocional. Así es. Que se da. Y bueno, en este caso fueron los que están... En el caso anterior, estas mujeres que te digo. En este caso, la soledad. Estaban todos en esa situación en que se encontraban de repente muy solos. Si querés te leo también un fragmentito. Muy bien. Sí, acá se llama El Destello Bravo, y es una mujer que quiere ser escritora, pero tiene una madre muy... acá voy a leer un poco el conflicto con la madre, o apenas cómo se ve. En general mis cuentos son muy largos, a veces me cuesta mucho elegir, pero bueno. Fragmentos. Me cuesta mucho elegir fragmentos, claro, sí, meterlos en la situación. A muchos les resultaba gracioso que mamá diera vuelta a las palabras. Despertaba ternura cuando se iba a dar un baño de inversión o cuando el albañil tailandés era el recién llegado de Tandil. A mí, en cambio, más de una vez me enfureció, sobre todo cuando confundía el apellido de mis amigas. Baroni era Barones, Miranda un mirador, Chávez las llaves. No sé cuántos años tendría, 12, 13... cuando pesqué en los ojos de mamá un dejo de ironía al pronunciar el apellido de mi mejor amiga Fedorovsky. Con toda impunidad dijo Pedovsky. En ese momento, nunca antes, tuve en cuenta su intención maliciosa. Hablaba de corrido, empecinada, regodeándose en la equivocación. Se escudaba en eso de yo soy así, no me sale, no retengo. Invertía, revolvía, deshacía palabras, nombres de ciudades, apellidos, sin un atisbo de duda o de vergüenza. Creo que fue desde entonces que entre nosotras se instaló una guerra muda. A lo que ella despreciaba, yo le iba levantando un templo. ¡Qué bárbaro! Tremendo. Buenísimo. Gracias. Se da. Sí, claro. Sí, esas madres. Sí, cotidianas. Sí, esas madres que a veces cercenan un poco lo que... Bueno, pero de verdad, en mi casa, a diferencia de ustedes son todas familias de artistas, no había libros. Entonces, yo sí leía, antes de empezar la facultad, leí mucho a Cortázar, a Sábato, a Bianco. Creo que esas lecturas influyeron muchísimo en mí. Duda, sí. Después las retomé porque había quedado un silencio enorme. Cuando estudié la carrera de química me olvidé de todo eso.
y después retomé, Claro. y todo eso volvió a surgir. Claro, bueno, entre química y palabra y letra, vamos a escuchar una poesía de Adrián, como Claro. para ir cerrando, ¿sí? Muy Claro. bueno lo tuyo, muy Gracias. bueno, excelente, felicitaciones. Gracias, Liliana, por tu tiempo, y que justo la pescamos porque se está yendo a Bariloche Claro. al cumpleaños del Sí, nieto, así que mi nietito. era el día que tenías que Bien. venir. Sí. Arriba sí. Bariloche. Así Ahí es. tengo- Qué lindo. En Bahía Bonita, ahí tengo un lugarcito. Mira. Mira, yo voy a estar en Bariloche en octubre. Ah, Mira. qué bien. Sí. Bueno, esto se llama El tiempo en sus ojos y es el libro Tempus de Borges, que traje los otros dos, el 23 y el 24 también. Wow. Sí. Esta es una poesía cortita, hay un ensayo. Sí, ahí. tenemos 4 minutos, Sí. así que. La quietud de sus ojos mezcla pensamientos y recuerdos. Su mirada oculta historias y secretos. Las arrugas de sus manos, cada línea, cada surco, son un mapa de palabras no dichas. Sus pausas expresan tímidamente los senderos de su memoria. Maestro de historias, laberintos de palabras, destellos de magia. En cada página, lo complejo se transforma en fantasía. Sueños imposibles y palabras enjauladas se liberan. En su amor delegó su deseo de ser padre, trunco en su mirada vacía. Y en sus ojos heridos, que esconden su sentir, el tiempo se detiene. Lo profundo brilla, su figura se agiganta y va creciendo hasta la cima de aquel hombre que no supo ser feliz. Y su legado, intacto, vive en nuestra memoria para siempre. Muy bien. Precioso. Y de Borges, Liliana y Adrián, ¿qué rescatan aparte de qué libro le ha impactado más? La LEP. El Aleph, a mí El Aleph. también, sí, Ujú. maravilloso. Y es lo que más habitualmente se trata en la secundaria, en la universidad también. Y bueno, las obras completas de él son excepcionales. El cuento Sí, de sí. Masún también es muy Claro. intenso. Sí, sus ficciones, Policiales. sus ficciones también, por supuesto, el Jardín de los senderos que se bifurcan. Así. Ujú. Es un cuento que me Súper. gusta muchísimo y su poesía me gusta mucho, mucho, mucho. Bien, El fervor de Buenos Aires. Sí. Bien. Bueno, acá yo escribí sobre el fervor de Buenos Aires. Y el día del lector pasó, 24. Sí. Espero seguir pasándolo porque todo escritor tiene que ser un buen lector. Fundamentalmente obviamente. lector Sí, también. Fundamentalmente. Sí, Antes sin de duda. eso, digamos, antes que nosotros empezáramos a escribir, a esbozar, yo por lo menos en la primaria, ya a los 9 años yo empecé a escribir, leía o escuchaba, digamos, lo que me leían, lo que me contaban, los cuentos o las poesías. Me recitaban de Becker, de Lorca, qué sé Qué yo, en mi lindo. casa, y apoyaron, mi abuela, principalmente materna, me apoyó a que siguiera en la escritura a partir de los 9 años, que fue la primera que me escuchó, porque mis padres trabajaban todo el día, qué sé yo, bueno. Así que agradecida por esta presencia de Una ustedes. hermosa tarde, muchas gracias. Muchas Gracias a ustedes. ustedes. Gracias, Liliana. Quiero Adrián. pasar una invitación. Sí, cómo no. La Casa del Chaco, Historias del Chaco, un encuentro literario el próximo jueves 28 de agosto a las 19 horas en la avenida Callao 328. Van a presentar su obra Claudio Puigbo, Gustavo González y Hugo Chambrer. Y estoy coordinando yo como misionera, pero ahí en la Casa del Chaco. Pero la eso es consideramos un lugar- chaqueña. Una inmigrante, soy un inmigrante en la Casa del Chaco, pero va a estar muy lindo porque son historias del local, de la zona, de la provincia, y los eventos realmente son de muy alto nivel. Eso es Así mañana, que jueves, están ¿no? todos invitados, el jueves 19 Jueves, horas. pasado Jueves, mañana. pasado Este mañana. próximo jueves. Claro. Bueno, gracias Elvira por esa invitación y adelantar, digamos, ya aseguraron la partida. Mercedes Lovera, alias Michi Love, quizás la conozcan, va a estar el próximo programa. Así que vamos a contar con esa presencia. Gracias.
por estar ustedes. Al aquí. contrario, Muchas muchísimas gracias gracias a por ustedes por la participar. invitación. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere. Gracias, señor operador. Gracias.